daros las gracias por haber venido a un acto del Partido Socialista, un acto sobre sociosanitario, algo tan importante para los socialistas como es todo lo social y todo lo sanitario, dos derechos fundamentales y que nosotros, cada vez que hemos gobernado, los hemos impulsado. La última vez que gobernó el Partido Socialista en el Gobierno de España, pusimos en marcha la Ley de Dependencia, el cuarto pilar del bienestar, pero que por desgracia se ha ido cayendo en el olvido y el Partido Popular pues ha hecho con ella pues olvidarla y dejarla poco a poco. Aquí hay claros ejemplos de gente que tenía la Ley de Dependencia aprobada y que, por ejemplo, están cobrando pues 20 euros al mes. Gentes con mucha dificultad. De verdad, daros las gracias por venir a escucharnos. En primer lugar, me gustaría presentaros a quien me acompaña aquí en la mesa, que, bueno, José Benlloch, nuestro alcalde socialista, 12 años de profesión en su despacho en su bufete de abogados, que se lo dejó cuando llegó a la alcaldía, ahora hace 4 años, una persona socialista, que se cree de verdad del socialismo y durante estos 4 años ha puesto en marcha todas las políticas sociales que se pueden desde un ayuntamiento, porque como vosotros sabéis, hay competencias que nosotros no tenemos, que desde la administración local no se pueden desarrollar, pero que algunas de ellas las hemos ido asumiendo, como por ejemplo la teleasistencia, que antes la llevaba la Diputación, era quien se encargaba de pagar la teleasistencia. La Diputación la dejó de pagar hace unos años y ¿qué hizo este ayuntamiento progresista? Asumir el coste de ese servicio para que muchas personas que viven solas en Vila-real tengan el famoso botoncito, tengan la teleasistencia y tengan una ayuda inmediata. Como os decía, él ha puesto en marcha y hemos apostado por los servicios sociales y bueno, yo creo que estos 4 años han sido un claro ejemplo de ello. Sobre todo la intención que teníamos cuando planteamos esta jornada o esta pequeña reunión con vosotros es hacer una pequeña reflexión conjuntos de lo que ha sido un poquito las políticas que hemos puesto en marcha estos 4 años, daros explicaciones, aunque muchos de vosotros que representáis asociaciones que están dedicadas al mundo de lo social o de lo sanitario y que ayudáis en Vila-real a hacer de alguna forma mejor o a mejorar y ayudar a la vida de la gente, especialmente en muchos casos que lo está pasando mal. Me gustaría también explicaros el porqué, aunque hemos tenido un contacto permanente con vosotros, muchas veces algunas de las cosas que nos habéis planteado o que de alguna forma necesitabais no ha sido posible ponerlas en marcha. Yo tengo que decir que Sabina me ha presentado muy bien, me ha puesto ahí arriba, pero sobre todo yo creo que la política de servicios sociales, la cuestión de servicios sociales, ha sido una labor que aquí en Vila-real concretamente la hemos hecho entre los 4 partidos que hemos formado parte del Gobierno. Como sabéis, había un pacto y también hemos tenido la Concejalía de Servicios Sociales, que ha gestionado un partido que ha colaborado con nosotros, como es el Bloc, la concejala Mónica Álvaro, pero con la cual muchísimas de las decisiones que hemos tomado, evidentemente, las hemos tomado todos juntos y de alguna forma pues con consenso. Lo primero que me gustaría deciros es una cosa. Nosotros desde el primer momento pusimos y tenemos, como en el actual programa electoral, a las personas por encima de todo. Y esa ha sido la línea que hemos intentado trabajar desde el ayuntamiento desde el primer día. Para nosotros es más importante intentar solucionar el problema de una persona o de un colectivo social que muchas veces pues de alguna forma liarnos en la construcción de una gran obra. Era una de las cosas que yo criticaba constantemente en la anterior legislatura, las personas contra las obras, ¿no? Porque al final el ayuntamiento tiene el dinero que tiene. Desde el ayuntamiento tenemos el dinero que tenemos y ese dinero se puede gestionar de una forma o se puede gestionar de otra. Si te lo gastas en grandes obras, si te endeudas en grandes obras, que tienes que pedir préstamos, como nos ha pasado en los últimos años, esos préstamos requieren pagar unos intereses. Esos préstamos hay que devolverlos a los bancos y eso imposibilita que cada año puedas tener dinero para mejorar esas partidas económicas donde puedes ayudar a la gente que lo está pasando peor. Me refiero a esto porque nuestra ciudad sabe mucho de eso. Es decir, es importante saber también
cómo nos encontramos nosotros, el ayuntamiento, cuando llegamos y cuál era la realidad que estábamos viviendo. Y la realidad que vivíamos era una ciudad pues endeudada de forma histórica, en un 72%. Si llegábamos al 75% de endeudamiento, se hubiera producido pues realmente problemas de futuro, como la necesidad o obligación de despedir más funcionarios, como la obligación de privatizar servicios públicos, como la obligación de subir impuestos, algo que nosotros teníamos muy claro que no queríamos hacer. Lo que queríamos era bajar impuestos, y si podíamos bajarlo de forma especial, como hemos hecho en algunos casos, que ahora os comentaré, aquellos que menos tienen, mejor. Pero la realidad es que teníamos la situación que teníamos, un ayuntamiento con muy poco dinero, un ayuntamiento que debía muchísimo y más necesidades que nunca. Más necesidades que nunca. Porque teníamos por primera vez en la historia, en el 2011, pues cerca de 6.200 parados en la ciudad, con el drama que eso supone, y luego un gobierno valenciano, y ahora tendremos ocasión de hablar de eso con Ignacio, que no pagaba. Un gobierno valenciano que aprobaba ayudas, un gobierno valenciano que hacía colaboración con los ayuntamientos dentro de las competencias que los dos tenemos, pero que nos tocaba pagarlo a los ayuntamientos, porque él no pagaba. Ya nos debía cantidades de dinero importantísimas de los años anteriores. Yo no sé si recordaréis, pero una de las primeras medidas que yo tomé, y la recordaré perfectamente, fue encerrarme una noche a dormir en la sede de la delegación del gobierno de Castellón, junto a unos cuantos alcaldes de esta provincia que ya estábamos hartos de que no nos pagaran. Igual que no os pagaban a vosotros, a las asociaciones, igual que no pagaban y ni pagan todavía a los colegios, a las farmacias, tampoco nos pagaban a los ayuntamientos. Y estábamos asumiendo con los impuestos de los ciudadanos, los más humildes, porque al final el ayuntamiento, el impuesto más importante que tiene para poder tirar adelante es la contribución, el IBI. Estábamos asumiendo nosotros toda la carga de una estructura de servicios sociales que evidentemente era imposible de asumir. Pero mirar, desde el primer día, que luchamos muchísimo por eso, decidimos que nosotros no íbamos a recortar ni un euro en estas cuestiones y que nos íbamos a convertir en Vila-real como una especie de isla donde pudiera venir todo aquel que se sintiera, desde el punto de vista del asociacionismo, desde el punto de vista de lo que era el ámbito de los servicios sociales, que se sintiera agredido por esas políticas del Partido Popular en Valencia, que lo que hicieron fue primar el dinero para la Fórmula 1, la Ciudad de las Ciencias y tantas cosas del despilfarro que hemos vivido, y no para las políticas sociales que en aquel momento se debían verdaderas millonadas. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo hicimos priorizando, y sobre todo sabéis que hemos estado durante 2-3 años, concretamente 3 años desde el ayuntamiento, que nosotros no hemos hecho ninguna obra ni grande, ni creemos que haga falta, pero teníamos una que era muy importante y que teníamos mucha presión social para hacer. Y era la de la ciudad del deporte, la ciudad deportiva que estamos haciendo al lado de la Clariana ahora, en la avenida Alemania. Era una obra que cuando entramos se había adjudicado en otro sitio por valor de 3,5 millones de euros, muchísimo dinero. Y nosotros la paralizamos, es verdad, y ahora lo decimos orgullosos. La paralizamos en aquel momento porque, además de estar en un sitio horroroso que hubiera generado muchos problemas en el futuro, de no tener expropiado el solar, que nos hubiera costado mucho más, porque además si nos gastábamos ese dinero, esos 3,5 millones de euros, en esa obra, no íbamos a tener para poder cubrir las ayudas de emergencia, la renta garantizada, la teleasistencia cuando la Diputación la quitó, las ayudas y convenios que os hemos firmado con las entidades que estáis aquí, y para que pudierais tirar adelante y crear esos proyectos. Al final es una cosa muy simple, es como las economías de las casas, de las familias. Si te gastas en lo que no toca, no tienes para lo que toca, y eso lo entiende todo el mundo. Y aquí el dinero no es ilimitado. El dinero tenemos el que tenemos. Y os subíamos los impuestos y por tanto recaudábamos más, algo que era una locura, dada la situación de la gente como estaba, o nos dedicábamos a dejar de dar subvenciones como ha hecho la Diputación o como ha hecho la Generalitat, y aquello que no pagaba la Generalitat Valenciana porque nos debía dinero,
no prestar esos servicios. Y nosotros eso no lo hemos hecho. Por tanto, yo lo primero que quiero deciros es que no hemos hecho más porque no hemos podido más. Y no hemos hecho más porque lo que debería de hacer otros, concretamente el gobierno valenciano, nos ha tocado hacerlo nosotros. Yo os doy un ejemplo. Esta semana pasada salía en los medios de comunicación que hemos conseguido que el gobierno de España, en este caso Rajoy, nos pague, todavía no nos ha pagado, pero nos ha aprobado cerca de 1 millón de euros, 1 millón de euros que el gobierno valenciano nos debía de ayudas sociales. 1 millón de euros. Con 1 millón de euros se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas de las que seguro que muchos de vosotros estáis pensando cómo se os podía aliviar un poquito vuestra vida, con las dificultades que sabemos que tenéis las asociaciones que os dedicáis a esto, o ahora cuando estoy diciendo esto, pues estoy mirando a María Jesús, por ejemplo, con el drama que se ha vivido en algunos casos, como hablaremos después, ¿no? Mirar, yo lo que quiero decir es que tenemos que intentar decir las cosas como son. Esa es la situación económica que teníamos. Otros ayuntamientos han optado por recortar las ayudas. Otros ayuntamientos han optado por no hacer convenios con las entidades sociales que se dedican a ayudar a la gente con más dificultades y a dejarles en la caridad, que organicen concursos, o sea, campeonatos de pádel, como hacía la Diputación de Castellón, que organicen torneos deportivos para recoger dinero. Yo no soy contrario a la caridad. Me parece bien que cada uno de nosotros pueda aportar voluntariamente lo que crea conveniente o lo que él quiera para ayudar a los demás. Pero estoy en el Partido Socialista porque considero que con el dinero de todos, con los impuestos, tenemos la obligación, las administraciones públicas, de garantizar los derechos de la gente, de garantizarlos desde la administración pública, que es la que mejor puede igualar. Deciros, muy importante, cosas que me siento después de estos 4 años, y lo digo bien claro, ¿no? Me siento muy orgulloso por algunas cosas y me siento muy frustrado con otras. Yo he sido compañero de Ignacio Subías como diputado autonómico en las Cortes y hemos vivido situaciones realmente esperpénticas, ¿no? Ver cómo no le recurrían una sentencia al expresidente de las Cortes Valencianas, el señor Cotino, respecto al tema de las residencias de ancianos y de la tercera edad que él gestionaba, que eran una millonada lo que le tenía que pagar a la Generalitat a él, y sin embargo recurrían el copago para evitar que familias puedan tener unas condiciones mejores de vida. Ese es el nivel ético que hemos podido vivir, y como eso 1000 ejemplos, ¿no? Y demuestra dónde han puesto la prioridad unos y dónde han puesto o dónde queremos poner la prioridad nosotros. Lo primero, a esto, a las dificultades económicas, que es lo primero, hay que sumar que vino una ley por parte del Gobierno de España, y muchas de las entidades que estáis aquí lo sabéis, lo que hemos padecido para poder firmar un convenio con vosotros, porque los técnicos estaban nerviosos, los técnicos del ayuntamiento no sabían lo que hacer, porque vino el señor Rajoy y dijo que una competencia, una administración, que ya valía esto de que todos hiciéramos de todo y que por tanto se duplicaran funciones. Yo estoy de acuerdo en eso, lo hemos discutido mucho en la Federación de Municipios y Provincias, pero la ley lo que decía era que cuando una administración le tocaba una competencia, y en el caso de servicios sociales nos las quitan a los ayuntamientos, es decir, nosotros no podríamos hacer nada de lo que hacemos en estos momentos, a no ser, y así lo dice la ley, que el gobierno valenciano, que es quien la tiene, nos ceda la competencia con un convenio, pero también el dinero para prestarlo. Como tenemos un gobierno valenciano que no tiene un euro y que se lo ha gastado en lo que se lo ha gastado, pues no han querido transferirnos las competencias. ¿Y esto ahora qué problema ha ocasionado? Os lo explicará también un poco Subías. Pues ha ocasionado que no sabemos lo que podemos hacer y lo que no. Que cuando intentamos tirar adelante un expediente en el ayuntamiento nos ponen 1000 problemas. Los técnicos empiezan a pasarse los informes de unos para otros y nosotros tenemos que estar arriesgándonos cada día para ver qué es lo que podemos hacer. Nosotros, pese a eso, nos hemos arriesgado, y os lo tengo que decir. Nos hemos arriesgado para intentar
dar soluciones a la gente, intentar de alguna forma lo que es la prioridad absoluta desde un ayuntamiento, que es la administración más cercana y la que los ciudadanos ven que les puede ayudar mejor, desde la proximidad. Pero desde luego os digo que las cosas nos las han puesto muy difíciles. Tercero, muy importante, una de las cosas, por ejemplo, que necesitan las personas con discapacidad es la necesidad de que se les dé una oportunidad laboral. La gente, yo sé también en servicios sociales, aquí lo hemos vivido, no quiere que le ayudemos económicamente cuando tiene dificultades, quiere sentirse también útil, quiere trabajar, quiere integrarse, quiere formar parte de la sociedad que le rodea y no ser diferente a los demás. Y para eso hay una cosa que es importantísima, que es el tema de poder ofrecer desde la administración pública plazas públicas de funcionariado para poder dar esas oportunidades. Yo he traído esto porque me gusta enseñarlo como prueba constante. Yo intenté crear plazas al principio. Estamos hablando del sábado 6 de octubre de 2012. Estábamos a un año que habíamos entrado al gobierno y creamos una plaza de funcionario para aprobar, porque había una prohibición del gobierno de España de que no podíamos crear plazas del señor Rajoy. Inmediatamente me denunciaron, este es el recorte de prensa, además fue el candidato del Partido Popular actual, está aquí, el que salió a la prensa, el señor Folgado, a decirme que la subdelegación exige a Vila-real que anule una plaza creada contra la ley. El gobierno le recuerda al consistorio que la incorporación de nuevo personal a la administración de crear plazas está prohibido por el decreto 20/2011. Es decir, nosotros tenemos prohibido crear empleo desde las administraciones locales. Y ya se ha encargado de recordármelo el candidato del PP y de amenazarme con denuncias en su momento. Por tanto, una injusticia más. No podemos crear empleo y nos vendría muy bien crear más trabajadores sociales, nos vendría muy bien poder tener, por ejemplo, equipos base que os pudieran ayudar a las entidades que os dedicáis, por ejemplo, a la Fundación Primavera, que los veo aquí, a la Asociación contra el Cáncer, a Cruz Roja, a Ferbil, por el tema de la fibromialgia, a CUDIM, a tantas y tantas entidades que hemos estado hablando continuamente de la gran labor social que hacen y que, por ejemplo, nosotros tener más personal o poder acordar con ellos que lo tengan desde el propio ayuntamiento sería muy útil. Pues legalmente es muy complicado mientras esté esta ley aquí, pero nosotros hemos buscado fórmulas, y acabaré con eso, que nos permitan el poder ayudaros, y por eso hoy estamos trabajando, estamos en marcha y vamos a conseguir, pues, de alguna forma, que esas prohibiciones que nos ponen encima de la mesa, hay dos formas de acabar con ellas. Evidentemente cambiando los gobiernos que las ponen, porque no tienen como prioridad a las personas, y ahora tenemos una muy buena oportunidad en las elecciones estas, porque también hay autonómicas, y por lo tanto hay que cambiar las cosas en esta comunidad, porque si no cambiamos las cosas también desde la comunidad, ya puede el alcalde trabajar como un loco, y los concejales, que va a ser muy complicado que podamos mejorar esta situación. Pero he dicho tercero, el tema de no poder crear empleo. Cuarto, os lo he explicado ya antes, la morosidad de la Generalitat Valenciana nos ha llevado ahogados desde el punto de vista económico desde el primer día. Pero no hemos dejado de pagar las ayudas que dependen de nosotros. Nunca las hemos dejado de pagar. La teleasistencia la asumimos. Y luego hay una cosa que sí que quería plantearos, que es una de las que más me preocupan, y que es un compromiso que sí que quiero lanzar aquí hoy para estos próximos 4 años, si tengo la responsabilidad de seguir pues dirigiendo y gobernando el Ayuntamiento de Vila-real. Mirar, el tema hay que mejorar muchísimo en la ciudad, el tema del transporte público. Es una de las asignaturas que tenemos pendiente, que en 4 años evidentemente no lo hemos podido hacer todo, que teníamos ideas y planes al respecto para poder prestar un mejor servicio y que tenemos un proyecto muy ambicioso ahora encima de la mesa y posible. Yo soy partidario de que en estos momentos yo he vivido ese drama, por ejemplo, el otro día cuando fuimos con Fina a ver el circuito de running de la Ermita, porque hicimos un circuito para poder correr y pasear y tal, pero como siempre muchas veces pues no nos dimos cuenta que también tenían derecho las personas
que van con una silla de ruedas o que tienen dificultades de movilidad a poder pasear por medio del circuito de running. Y entonces nos fuimos con ella y vimos el hacerlo accesible para que pudieran entrar sin ningún problema. Lo hicimos, al final lo hemos hecho, ya es perfectamente accesible, pero por ejemplo, pues me explicó, y es uno de los temas que tenemos siempre encima de la mesa, que para vosotros, la gente de Acudim, muchísimas veces es mucho más caro que para cualquier otra persona poder ir a un entierro. Ese día Fina iba a un entierro de una amiga en Burriana y lo pudimos cerrar porque el taxi que trajimos del ayuntamiento adaptado la podía llevar. Pero es una vergüenza como sociedad que tengamos que estar sin soluciones para esto y que, por ejemplo, en estos momentos, pues taxi adaptado en Vila-real no tengamos. Lo tengan que llamar, aunque haya zona única y estas cosas. Exacto, pero tiene que venir a veces... Tiene que venir a veces de otros sitios. Mirar, es un compromiso que lanzo aquí y que lo tenemos bastante mirado. La próxima legislatura, si todo va bien y continuamos gobernando, vamos a crear una tarjeta ciudadana, lo tenemos ya estudiado todo, una tarjeta en la que tendrá un coste anual, no muy alto, muy asequible, donde las personas con dificultades será gratuita, y que permitirá tener un autobús eléctrico adaptado, perfecto, que no parará de dar vueltas por la ciudad, interurbano. Eso es una de las propuestas que tenemos encima de la mesa y que además tendrán, de alguna forma, dentro de lo que será la normativa que le vamos a aplicar y el contrato al autobús, le vamos a poner que en los casos conveniados con Acudim y con las entidades sociales, pues tendrá que hacer también los servicios concretos en caso de que tengamos alguna dificultad y alguna necesidad. Ese es un tema que queríamos hacer desde el primer día, que ya os digo que no lo hemos podido elaborar en 4 años porque no ha sido una etapa sencilla, hemos tenido muchísimas cosas que hacer, pero si tenemos algo muy claro es que lo que hemos dicho lo hemos hecho. Lo que hemos prometido lo hemos cumplido. Y esto es algo que desde luego yo creo que es prioritario. Y luego tenemos a Ignacio Subías, es médico, fue en su día gobernador civil y luego pues ha sido concejal en el Ayuntamiento de Castellón y desde el año 2007 es diputado autonómico en las Cortes Valencianas por la provincia de Castellón. Y es un placer además estar con Pepe, ¿no? Con el alcalde, y haberle escuchado y ver lo que supone un alcalde que defiende el Estado social y de derecho por encima de cualquier otra cosa, como prioridad, ¿no? Y a mí esto me parece, realmente apuntaba algunas de las cosas que estaba diciendo porque me parecían de un interés extremo para muchas otras cosas. Cuando Sabina nos presentaba, notaba una cierta envidia. Decía, Pepe lleva 12 años de abogado. Y 20 decía, no, 12. Bueno, yo llevo 41 años de médico, ¿vale? Aunque no lo aparento, ¿no? Pero bueno, llevo 41 años de médico, como muy sabe Eugenia. En nuestra época, bueno, la acepté en el Hospital General y estuvimos algún tiempo cuando yo era gerente del Hospital General. Y para mí es un placer venir a hablar de un tema que siento profundamente, como es el tema sanitario, por un doble motivo. Por una parte, porque soy profesional de la sanidad, que es el más importante. A mí mire, yo lo que quería ser a los 8 años era médico, no político. Lo que quería ser a los 12 años era médico, no político. Lo que era a los 23 años era médico. Otra cosa es que a partir de ahí, evidentemente, cada uno tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra ideología y estamos en el sitio donde creemos que se defiende mejor el tipo de sociedad que uno cree que tiene que llevar adelante. Y por eso yo estoy en el Partido Socialista desde hace muchísimos años. Y vamos a hablar de sanidad. Voy a intentar, quien me conoce sabe que me gusta hablar, entonces voy a intentar acortar, porque lo más importante no va a ser lo que yo diga, sino el intercambio que podamos tener, ¿no? Lo que ustedes puedan aportar, no a lo que yo proponga, sino a lo que se les ocurra, porque habrá muchas cosas. Hoy, por las personas que he estado hablando anteriormente, sois multidisciplinarios, hay diversos tipos de asociaciones con intereses y con necesidades diferentes, y con necesidades muy diferentes. Y por lo tanto, yo en mi exposición no voy a dar respuesta a todas y cada una, sino voy a hablar de un aspecto más bien general.
Sí que quisiera inicialmente, porque si no es muy difícil entrar en cuáles son nuestras propuestas, hablar rápidamente de cómo estamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado hasta estos momentos en nuestro sistema sanitario? Hay un médico que no pertenece a ningún partido político que decía que cambiar algo que funciona sin saber por qué, por motivos económicos, que no conceptuales, es una barbaridad. Esto es lo que ha ocurrido durante estos años. Se han ido cambiando cosas y restando derechos, no por motivos conceptuales, sino por motivos económicos. Y esto en el sistema sanitario no tiene ningún sentido. El modelo que tenemos en la Comunidad Valenciana, evidentemente, es el que ha implantado el partido que gobierna legítimamente. Y digo legítimamente porque los ciudadanos le han ido dando la capacidad para poder hacerlo. Y en democracia ocurre eso, ¿vale? Caracterizado, según mi punto de vista, por varias cosas, entre otras razones, por el no reconocimiento de los problemas, lo cual es un tema muy serio, por la privatización progresiva del sistema, que estamos absolutamente en contra, y por los recortes que llevan a pérdida de derechos. Todo eso nos ha llevado a ser una comunidad pues que es la que menos invierte en sanidad por habitante y año. Invertimos unos 200 euros menos por habitante y año que la media del Estado español, y eso tiene consecuencias. Y no solamente es por una infrafinanciación. Hay una infrafinanciación, pero también hay un problema de gestión. Hay dos cosas. Aquí, como se ha dicho ya, se han gastado lo que no se tenía en lo que no se debía. Y por lo tanto, si se hubiera priorizado, se hubiera podido dedicar más a temas sociales y a temas sanitarios. Somos los que menos camas hospitalarias tenemos del Estado, de los que menos centros de salud tenemos, los segundos, terceros por la cola en ratios de personal. Por ejemplo, la atención primaria, nos faltaría un 12% de médicos para estar en la media y un 20% de personal de enfermería para estar en la media. Y eso tiene consecuencias. Tenemos unas listas de espera enormes y no reconocidas. Y por otra parte, pues tenemos, nuestro sistema ha sido un sistema oscurantista, donde no se da información, no hay participación, se han olvidado de temas fundamentales como es la atención primaria, que es básica en el sistema sanitario. La salud mental se ha dejado absolutamente aparte. Antes se hablaba con algunas personas que son de la asociación, pues se ha dejado aparte, se ha olvidado la salud mental. Lo que comentaba Pepe, el sistema sociosanitario, que es fundamental por razones que expondré después y que para no repetirme avanzaré. La salud pública y la investigación biosanitaria. Con todo esto, a pesar de que dijeron que no recortarían, que no quitarían derechos y tal, han tomado una serie de medidas que me voy a centrar en una, que es la que más afecta a todos ustedes, porque unas fueron las medidas de ahorro eficiencia, que suponían 440 millones de euros sobre el sistema sanitario, en diversos tipos de medidas que provocaban recortes, pero la más importante es el Real Decreto Ley 16/2012. El Real Decreto Ley 16/2012 es un decreto que se llama de sostenibilidad del sistema sanitario y que suponía 10.000 millones de euros, 7.000 en sanidad y 3.000 en educación. De los 7.000 de sanidad, 800 millones de euros caían a plomo sobre la sanidad valenciana, sobre la Comunidad Valenciana. Este es el Real Decreto que excluye a ciudadanos del sistema, es decir, a los inmigrantes sin papeles, que excluye a los españoles mayores de 26 años que no habiendo tenido acceso a un primer contrato de trabajo tengan unas rentas familiares superiores a 100.000 euros, y que excluye a aquellas personas que, habiendo perdido las prestaciones, teniendo que salir fuera de nuestro país para buscarse una vida mejor que no han encontrado aquí, estén más de 90 días fuera de nuestro país, pierden también el derecho a la asistencia sanitaria. Únicamente les queda recogida la asistencia en el caso de urgencias, en el caso de menores de 18 años y en el caso de parto o embarazo. Pero esto es una barbaridad. Esto es indigno, esto es inhumano, esto no tiene sentido. Porque además, ¿qué está ocurriendo? Por una parte, que si se puede ir a urgencias, se irá más a urgencias. Por otra parte, que cuando uno tenga que ingresar, va a ingresar en cualquier caso. Y como no ingresará inicialmente, ingresará con una enfermedad más grave. Les pongo un ejemplo de mi especialidad. Una neumonía en una fase inicial puede ser tratada hasta domiciliariamente si no es una neumonía muy complicada. Pero si se deja evolucionar puede provocar una insuficiencia respiratoria, un derrame pleural, puede provocar cientos de cosas. Que tiene dos repercusiones. Una, la más importante, para el paciente, y otra, una enfermedad más grave es una enfermedad más cara. También, luego, ¿de qué estamos hablando?
Después, el descontrol de enfermedades infecciosas. Una enfermedad infecciosa o infectocontagiosa no puede controlarse en un servicio de urgencias. Y todas estas personas que quedan excluidas no se les puede controlar. Pero además, en una enfermedad infecciosa no solamente hay que controlar al paciente, sino hay que controlar al entorno, porque puede propagarse la enfermedad, porque pueden haberla pasado a otros, porque se la pueden haber pasado a él. Y hay que controlar a los contactos para saber si está infectado, si está enfermo, en una tuberculosis, por ejemplo, o tantas otras cosas. Y todo esto, sabéis perfectamente, no sé si recordaréis, cuando empezó esto, hubo una ciudadana marroquí que acudió a un hospital, al hospital provincial, tenía un cáncer, pero resulta que como había sido aprobado el Real Decreto, le dijeron que estaba fuera del sistema y que no la podían atender, y que tenía dolor y no la podían recetar porque estaba fuera del sistema. Esta mujer tuvo la capacidad para ir a un medio de comunicación. Y en cuanto se fue a un medio de comunicación, evidentemente al día siguiente la estaban llamando para atenderla. Pero si esta mujer no tiene esa capacidad porque tiene miedo, por ejemplo, porque no se atreve, pues hubiera ido con su cáncer y con su dolor a su casa. Y esto es inhumano. Y esto, una sociedad ha de tener valores. Y si una sociedad no tiene valores, ha de preguntarse muy claramente qué es lo que está haciendo. Y evidentemente eso no es tolerable. Además, toda esta gente queda fuera de lo que son las posibilidades de detección precoz de enfermedades. Sabéis que hay la detección precoz de cáncer de mama, la que se está liando ahora aquí, por cierto, con la unidad de detección de cáncer de mama, con el cese de una radióloga y el contrato de otra, por motivos, no voy a entrar aquí porque no es el motivo de la charla, pero bueno, es una forma de hacer las cosas, no digo más. No se les va a poder hacer las pruebas correspondientes. Hay hoy día también detección, por ejemplo, para el cáncer de colon, no se le van a poder, con lo cual no se les puede detectar precozmente una serie de enfermedades y esto es una barbaridad. Esto no se puede admitir. Pero además este Real Decreto puso los copagos, que esto les afecta a muchos de ustedes. Los copagos que los ponían con dos motivos. Por una parte, para colaborar en los costes y por otra parte, para disminuir la demanda. Pero claro, estamos hablando de copagos o de repagos, como quieran llamarlo, en personas que están enfermas, porque son los que compran medicamentos. Y por lo tanto estamos hablando de un impuesto adicional a la enfermedad. Y esto es una barbaridad. Aparte del copago farmacéutico, que saben que pusieron, a las personas en activo tienen que pagar 40, 50 o 60% en función de rentas menos de 18.000 euros, entre 18.000 y 100.000 y más de 100.000. Claro, hasta los propios tramos es una barbaridad. ¿Cómo puede pagar lo mismo el de 18.050 euros que el que cobre 99.999? Hay que buscar otros mecanismos, evidentemente, más justos. Y después los de más de 100.000 tienen que pagar el 60%. Pero se puso por primera vez el copago a los pensionistas, que tienen que copagar también en tramos, hasta el 10% y 8 euros, rentas inferiores a 18.000 euros, entre 18 y 100.000 euros un 10% hasta 18 euros y más de 100.000 un 60% hasta 60 euros máximo al mes. Además, se quitaron de la prestación 417 medicamentos de uso común, mucolíticos, antitusígenos, para el estreñimiento, venolíticos, pomadas. Pero fíjense, he dicho algunos medicación. ¿Quién toma más medicamentos para el estreñimiento? Las personas mayores, los discapacitados o los dependientes que tienen más estreñimiento habitualmente. ¿Quién se pone más pomadas o colirios? Igualmente, las personas mayores. Y todo esto lo tienen que pagar al 100%. Pero el 100% no era el 100% de hace unos años, porque al no quedar cubierto por el sistema sanitario tienen precio libre, con lo cual se han incrementado algunos más del 100%. Y todo esto está repercutiendo sobre las mayores, sobre los discapacitados, sobre los dependientes, está repercutiendo. Y en la situación económica en que estamos, donde muchas veces ahora las personas mayores tienen que estar sosteniendo a los hijos, resulta que tienen problemas para poderse comprar los medicamentos, porque tienen que priorizar. Y lo que estoy diciendo no es algo que se me ocurra. Yo soy responsable de sanidad del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Y yo me he recorrido la comunidad de norte a sur. Y no hay población donde haya ido, donde alguien no me haya dicho después, mire, yo me he dejado de tomar parte de la medicación
porque con lo que no me gasto en el medicamento le compro el pan para la familia. Por desgracia, también en esta ciudad no se ha hecho una política durante los últimos años, cuando aquí el dinero se ataba con longanizas, cuando habían viviendas a punta pala, cuando los bancos hacían lo que les daba la gana, siguen haciéndolo, etcétera, etcétera, con los desahucios y eso. Hay que exigirles en las obras sociales de la banca, que ha recibido 40.000 millones de euros de los españoles, que esos casos los cubran. Y que viviendas que tienen cerradas, como en este pueblo, viviendas que tienen cerradas y que llevamos luchando 3 años contra Bankia para que nos dé 2, 3 años, junto con la Generalitat, pero no hay voluntad. No hay voluntad. ¿Y por qué no hay voluntad? Porque evidentemente, pues eso forma parte de su economía, de los bancos, el valor de sus pisos, y no quieren desprenderse de ello. Pero nosotros no podemos estar apoyando a los que más tienen. Hay que luchar por intentar apoyar a los que menos tienen. Y una de las ideas, Pilar, estamos trabajando en ello, y Pilar de Servicios Sociales, la técnico, está trabajando buscando fórmulas. En algún ayuntamiento hemos visto alguna experiencia que se denomina la permuta de vivienda. La permuta. Pero para permutar tenemos que tener pisos adaptados nosotros. Y en este ayuntamiento, cuando se obtenían pisos a cambio de algunas ejecuciones de obras o terrenos, los vendían y se gastaban el dinero. Eso es lo que ha pasado aquí, en este ayuntamiento. No tenemos ni un piso para poder, por ejemplo, mandar a una familia cuando tiene una dificultad, ni uno, el ayuntamiento de Vila-real. Cuando te vas a Castellón, y no quiero poner de ejemplo a nadie, pero te vas a Castellón, te vas a Valencia o te vas a otras ciudades y al menos tienen pisos tutelados donde puedan hacer eso. Aquí no hay uno. Se ve que éramos tremendamente ricos y no teníamos ningún problema, o al menos a alguien le daba igual qué problema tuviéramos. Yo quiero decirle a Pilar que nosotros lo tenemos en cuenta, que estamos trabajando muy serio en esto para poder, a través de unos pisos que finalmente seguramente conseguimos, no porque nos los dé nadie, sino porque los hemos ganado vía un juicio, que son los de la Panderola. Está la Panderola, sabéis que se construyó en la Plaza del Labrador, esos pisos que tienen una piscina arriba y tal. Pues a través de un conflicto que hubo allí y tal, el ayuntamiento se metió dentro, ellos hicieron un conflicto urbanístico y finalmente nos van a ceder 2-3 pisos para la ciudad, para el ayuntamiento. Y vamos a empezar a tener una bolsa de vivienda. Vamos a empezar a trabajar a tener una bolsa de vivienda. Y casos como estos, oye, no le vamos a regalar nada a nadie. Si puede y tiene recursos, me refiero. Si Pilar, que es el caso, tiene un piso que es un primero sin ascensor, nos lo cederá al ayuntamiento, nosotros le dejaremos otro que esté adaptado y en condiciones, y ese piso lo cederemos a una familia que pueda subir perfectamente a un primer piso que lo necesite. Eso es el elemento de solidaridad. Pues eso, ojalá hubiéramos tenido ayuda de otras administraciones y se hiciera más extensivo.